Buenos días, nosotros somos estudiantes de Comunicación Social en la Universidad Santa María y venimos a presentarles lo que son las ambigüedades y cómo detectarlas en nuestra siguiente exposición. Las ambigüedades son cualidades que dan lugar a que una oración pueda ser interpretada de varias maneras y que todas sean correctas y coherentes. Esto puede llegar a causar confusión o dudas en la persona receptora del mensaje, haciendo que la ambigüedad dependa completamente de un contexto y de la cantidad de información que tenga el receptor de lo que se está hablando. Podemos verlo reflejado en oraciones como: vimos paseando a Juan. En este caso, podríamos interpretar que nosotros, cuando estábamos paseando, vimos a Juan, o que vimos a Juan que estaba paseando. Cuando hablamos de ambigüedad semántica, hacemos referencia a cuando en una oración hay una palabra que tiene un concepto difuso o muy general, como podemos verlo en la siguiente oración. Pedro se quiere pelear con un francés. En este caso, no sabemos si hace referencia a cualquier francés o a un francés en específico. Otro ejemplo también podría ser: el pavo está listo para comer. No sabemos si el animal será el alimento o el animal está listo para ser alimentado. Un último ejemplo de esto podemos verlo en la frase, en la oración: Pedro trabaja solo los sábados. En este caso no sabemos si Pedro trabaja sin ningún tipo de compañía los días sábados o trabaja específicamente solo ese día de la semana. Por último, cuando hablamos de ambigüedad sintáctica, también nos referimos a cuando en una oración puede ser interpretada o analizada de varias maneras, como por ejemplo la oración se compraron los libros baratos. En esa oración podríamos interpretar que habían libros caros y libros baratos, y de ellos se compraron los libros más baratos, o podríamos interpretar también que consiguieron los libros más baratos en algún lugar. Otro ejemplo podría ser la cura de su enfermedad. En este ejemplo, si usamos la como un artículo, cura sería el remedio, en este caso de la enfermedad. Pero si usamos la como un pronombre, estaríamos haciendo referencia a que alguien la está cuidando, o sea, la cura de su enfermedad. ¿Cómo identificar una ambigüedad? Una ambigüedad está presente en mensajes o situaciones que son inciertos, indeterminados o múltiples, cuando hay dudas sobre su significado. Un mensaje ambiguo puede entenderse de distintas formas. ¿Cómo se evita? Existen diversos métodos para evitarlo. Entre ellos tenemos los complementos. En el caso de ambigüedades léxicas que no quedan resueltas por el contexto, se puede añadir complementos. Un ejemplo podría ser que si estamos hablando de nieve y yo digo una avalancha, por el contexto ya podemos entender que sería una avalancha de nieve. En cambio, en un contexto diferente, donde no estemos hablando de nieve y yo digo avalancha, puedo decir que es una avalancha de tierra o una avalancha de nieve. Entonces ahí se utiliza un complemento que nos ayuda a entender mejor lo que quiero decir. Otro de estos métodos sería la acentuación. Es identificada por la tilde diacrítica. Esto es en algunos casos. En otros casos puede ser necesario cambiar la redacción. Cambio y adición de palabras. Podemos partir desde el ejemplo de la oración tomó un café solo. Esta oración tiene tres sentidos. La primera es con tilde diacrítica. Con tilde diacrítica, o bien se tomó el café sin leche o se tomó el café sin la presencia de nadie. Segundo, es sin tilde. El sin tilde es cuando se tomó el café sin acompañante, sin nada que acompañar el café, bien sea pan, bollo, etc. El tercero es cuando se cambia el orden o la redacción de la oración, bien sea cuando se cambia el orden, solo tomó un café, o cuando se cambia la redacción, tomó un café únicamente, se tomó un café sin nadie, o solo se tomó un café sin leche. Cambia la construcción con la adición de artículos o preposiciones puede ayudar
eliminar o reducir la ambigüedad. Por ejemplo, golpe dado con el pie o pata a un animal. Con la adición de una preposición es posible separar la combinación de otro modo. Golpe dado con el pie o con la pata a un animal. También es posible hacer un cambio en el orden que evite la desambiguación. Como es en el caso de la oración, se venden suéteres de lana para niños o se venden suéteres para niños de lana. Incluso cambiando el orden, hay una desambiguación, porque parece que estamos hablando de que los niños están hechos de lana o de que hay una lana específicamente para niños. Las comas pueden servir para separar los elementos de una numeración o para delimitar un inciso. En ciertos casos, esto puede no quedar claro y no saber cuál de los dos usos posibles es el que corresponde, como es en el caso de la oración. Entre los entrevistados estaban sus dos ex esposas, María y Elena. Aquí pueden haber 4 personas o 2. En el primer caso, se puede o cambiar el orden o poner la frase así como. En el segundo caso, solamente bastaría con ponerlos entre paréntesis. En el primer caso, quedaría más o menos: entre los entrevistados estaban sus 2 ex esposas, así como María y Elena. En el segundo caso, quedaría: entre los entrevistados estaban sus 2 ex esposas, y entre paréntesis se pondrían los nombres, María y Elena. Uno de los determinantes que causa más ambigüedades es el determinante sus. Por ejemplo, en la oración, cuando Simón y Angélica se casaron, sus hijos lo llevaron mal. Se puede añadir un texto en el que se especifique a qué hijos se está refiriendo, como es en el caso de: cuando Simón y Angélica se casaron, los hijos de él lo llevaron mal. El leísmo. El leísmo también causa ambigüedades, como es en el caso de la oración: dale pienso al caballo y luego dale al amo. Así, parece que le tenemos que dar pienso al amo, cuando no. Lo que hay que hacer es poner el pronombre lo para que la anfibología no se dé. Por ejemplo, dale pienso al caballo y luego dalo al amo. Algunos tiempos verbales coinciden en la tercera y en la primera persona, como es en el caso de: Tracy y yo estábamos allí y cuando tocaba piano llegaron los invitados. ¿Quién está tocando piano? No se sabe. ¿Cómo es la oración si Teresa es la que está tocando piano? Tracy y yo estábamos allí y cuando ella estaba tocando piano llegaron los invitados. Por otra parte, hay muchos factores que pueden crear ambigüedades. Una de estas es el mal uso de las comas. Puede verse reflejado en oraciones como matar, no tener piedad, o matar no, tener piedad. En la primera oración hacemos referencia a que queremos condenar a alguien, mientras que en la segunda queremos, mejor dicho, indultar a ese alguien. También están las oraciones como vamos a comer niños o vamos a comer niños. Estas son oraciones en las que se puede reflejar cómo el uso de la coma puede llegar a salvar vidas. Por otra parte, un último ejemplo de esto también podría ser: los soldados cansados volvieron al campamento y los soldados cansados volvieron al campamento. En el primer ejemplo se refiere a que solo los soldados que están cansados volvieron al campamento, mientras que en el segundo todos los soldados están cansados y todos volvieron al campamento. Otro factor que puede llegar a crear ambigüedades
es la mala colocación de los complementos. Esto podemos verlo reflejado en oraciones como: estas son las instancias con reclamaciones rechazadas. En este caso, ¿qué son los que están rechazadas? ¿Las instancias o las reclamaciones? Por otra parte, también puede crear una ambigüedad el mal uso de los pronombres y de los determinantes, como por ejemplo en la siguiente frase: Lucía se encontró a Marta y su marido. En este caso, la interrogante es: ¿de quién es el marido? ¿De Lucía o de Marta?